¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a otro capítulo más de la Radio Noticiero Garibaldi. Hoy nos toca analizar los partidos de este fin de semana. Dos partidos interesantes. El femenino que se enfrenta contra el Ferrol. Recordemos el penúltimo equipo de esta etapa de Antonio Pernas. Y que, bueno, fue la gota que casi colma el vaso, muy seguida de ese partido contra el Leganés, que fue la gota que colmó el vaso para que Olmo pues, tomase las riendas del primer equipo. Entonces, bueno, creo que tiene ese componente, aparte que es un equipo que está bien en liga, está haciendo bien las cosas y tiene jugadoras interesantes. Y el masculino que se enfrenta al Fútbol Palma, que es un equipo, sí, recién ascendido, pero que está haciendo las cosas bien y que, bueno, pues tiene sus cositas. No debe ser un partido complicado para el Estu, pero bueno, ya sabemos cómo se nos suelen dar estos equipos fuera de casa, donde nos podemos confiar un poquito y bueno, pues tiene ese componente de que el Estu no se tiene que dormir y tiene que usar este partido para coger carrerilla para lo que viene. Empezamos por las chicas que juegan este sábado y bueno, como hemos dicho, Baxi Ferrol llega, bueno, una temporada correcta, 7-8, está en un balance negativo y bueno, pues tenemos ese partido de la ida que pues bueno, fue muy importante para ese cambio de entrenador. El equipo de Ferrol, que no ha cambiado mucho, siguen teniendo más o menos las mismas jugadoras. Es algo que voy a saltar ya a partir de ahora, ya que empezamos en esta segunda vuelta. Y bueno, uno de estos días quiero decir que intentaré en algún huequito que tengamos hacer un análisis de media temporada. Pero bueno, como estamos haciendo un poco todos estos capítulos analizando los partidos, pues bueno, más o menos vais a saber cuál es mi opinión. Pero bueno, si queréis, haré uno. Dicho esto, Ferrol, que como hemos visto, no ha cambiado mucho su plantilla, así que directamente vamos a hablar de los dos últimos partidos, donde vienen de una victoria contra Juventud y una derrota contra Leganés. La victoria contra Juventud fue un +4, 66-62, y tenemos un equipo con una muy buena anotación exterior, un 42,9% para Ferrol, 33,3% al interior, 7 rebotes ofensivos, 14 asistencias y 14 pérdidas. Contra un Juventud que fue un poco lo contrario. 50% al interior, 23,5% al exterior, 9 rebotes ofensivos, solo 10 asistencias y 15 pérdidas. El siguiente y ese último partido antes del esto fue esa derrota contra Leganés, 78-73, donde, bueno, podemos ver que el juego de Ferrol es completamente diferente. 61,1% al interior, 22,7% al exterior, 8 rebotes ofensivos, 17 asistencias y 15 pérdidas. Se mantiene un poco pues el rebote, las asistencias, las pérdidas, un poco ese estilo, pero cambian los roles dentro del porcentaje de tiros. Y Leganés que, bueno, 48,8 al interior, 29,6 al exterior, 16 rebotes ofensivos, 16 asistencias y 11 pérdidas. De aquí, bueno, podemos sacar que Ferrol se adapta bien a lo que quieras jugar y puede hacerte daño tanto dentro como fuera. Y que luego en defensa estamos viendo que es capaz de perder partidos con porcentajes malos del rival y ganar partidos con porcentajes buenos del rival, como hemos visto contra la Peña. Jugadoras importantes, no va a saltar la sorpresa, siguen siendo las mismas. Claire Melia como jugadora más importante, con esos 11,7 puntos, 59 al interior, 48 al exterior, casi 5 rebotes, 2,5 asistencias, sigue siendo la jugadora más importante de este equipo. Y bueno, ya vimos lo que nos hizo en la ida, que supimos controlarla relativamente bien, pero va a tener que volver a ser esa jugadora donde pongamos nuestros esfuerzos, pues una jugadora exterior y ver un poco a ver cómo vamos a defender, sobre todo cuando esté en pista con Talaya Daniels, que es la pívot titular, que sigue siendo muy importante, como ya lo era en la ida. 11,6 puntos, 48,7 al interior, 36,7 al exterior, 5,3 rebotes, 1,4 asistencias, y volveremos a tener ese problema de interiores que tuvimos en este partido con una Claire Melia y con una Daniels, que son muy físicas y que si le toca igual ahí defender a Irati va a volver a tener problemas contra una de estas dos. Veremos cómo es la rotación, veremos
si se decide darle minutos igual a Adriana, veremos. Jugadoras importantes en este equipo, muchas. Eso es una cosa que tiene muy bueno Ferrol, es que tiene muchas jugadoras de segunda línea que están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, Moira Joyner, 11,7 puntos, 44,8 al interior, 44,1 al exterior, 3,9 rebotes, 2 asistencias, un robo. Luego también tenemos a Blanca Millán, 8,1 puntos, 45,8, 21,6, pero muy buen trabajo en 3,5 rebotes, 2,2 asistencias, 1,3 robos. O Carolina Sotolova, que ya también en la ida jugó muy bien, 9,2 puntos, 52,9, 41 al exterior, 2,3 rebotes, 2,0 asistencias y 1,1 robos. Como veis, es un equipo bastante completo, que hace las cosas bien, que tiene varias jugadoras que te pueden jugar el partido. Si no está Melia y tal, pues tienes a Daniels y a Moira. Si no están esas dos, Sotolova y Millán, que no están en una de esas, pues no, pueden ir rotando bastante ahí. Dicho esto, fijarnos también bien en jugadoras como Ine Joris, que tiene un buen porcentaje exterior, 41, aunque sí que es verdad que no es muchísimo volumen, con esos 17-41, pero tiene ese tiro. Elena Rodríguez, que tiene una buena anotación interior, con un 65,2 y juega, puede hacerlo bien. Y el resto, pues ya los hemos hablado bastante de ellas. Dicho esto, bueno, pues hay que hacer lo mismo que hicimos en la ida. Si es que la ida estuvo bien, ¿qué pasa? Que no éramos capaces en ese momento de mantenernos al nivel. En ese partido empezamos muy bien, fuimos fuertes, hicimos las cosas bien, pero cuando empezó a apretar Ferrol no supimos responder. Va a ser una gran prueba porque ha pasado relativamente poco tiempo, creo que son 6 jornadas de liga. Sería hasta la 6ª jornada de liga desde que se fue Pernas y cogió la rienda Solmo. Y jugar contra Ferrol, que fue uno de esos rivales de final de Pernas, pues nos va a permitir ver la mejora real de este equipo. Veremos a ver qué pasa, veremos a ver cómo sale el Estu, cómo planteamos, si el partido va a ser lo mismo que fue en esa ida, que la salida fue buena. Conseguimos sacar esa ventaja. ¿Qué pasa? Que luego no supimos mantenerla, que es, bueno, pues muchas partes lo importante. Si vamos a hablar un poquito de ese partido antes de terminar, es un partido que se pierde realmente de 3 puntos y donde, bueno, el Estu estuvo bien al interior, 51,3, estuvo bien al exterior, 44,4, muy poco rebote, muy pobre, 5 rebotes ofensivos, 17 asistencias, fueron 10 pérdidas y jugadoras pues haciéndolo bien, como bueno, Lisa, Frieda, Juana, Stanachev tuvo un buen partido ahí, bueno, pero tienes un equipo enfrente con un 52,5, 37, 15 rebotes ofensivos, 13 asistencias, 12 pérdidas. Como veis, realmente es parecido. Nosotros pues estuvimos mejor en unas cosas y ellos estuvieron mejor en otras. Lo que hay que conseguir es que, bueno, pues no estén ellas bien en algo, sobre todo en ese tiro exterior. Al final tienes a varias jugadoras con muy buenos porcentajes, quitando a Blanca Millán, que tuvo un 25%, el resto estuvieron por encima casi del 50% de todo el mundo. Entonces, no hay que permitir que tiren tan cómodas y estar mordiendo, estar ahí y, bueno, pues hacer las cosas bien. Dicho esto, la idea está clara. Es hacerlo bien como estamos haciendo desde el principio, salir a morder, ritmo alto, anotar, porque es un equipo que permite mucho, y en el otro lado morder un poco, lo mínimo para que no estén cómodas y no puedan anotar cómodas. O sea, es un equipo que permite un 50% al interior y un 32,5% al exterior, cosa que el Estu tiene que aprovechar y atacar el aro, anotar y hacer las cosas bien en eso, como venimos haciéndolas, quitando el partido este último contra Avenida, pero anotando bien y generando con ese juego rápido, con esos 7 segundos o menos, con buenas transiciones. Y en defensa, bueno, Ferrol anota un 47,5 y un 33,5. Al interior,
¿Me preocupan? Sí, pero no lo que más. Me preocupa porque volvemos a tener ese problema de las interiores, de las pivots, que yo no entiendo cómo se está buscando un 5 para el masculino, pero no para el femenino. Pero deberíamos tener una buena defensa, sobre todo si tenemos una buena Irati, veremos esa rotación, pero no me preocupa tanto como seguramente me debería preocupar. Pero al exterior, ese 33,5%, si ya jugamos mal contra equipos con malos porcentajes, un equipo con buen porcentaje tenemos que morder. Tenemos que estar bien al exterior y tenemos que morder y que no estén cómodas. No hace falta defender perfecto todo el rato, pero que no estén cómodas moviendo el balón para que no encuentren esos tiros solos y si encuentran un tiro, que al menos tengan una mano siempre encima molestando. Dicho esto, creo que es un partido muy ganable, creo que era un partido muy ganable el de la ida y no lo hicimos por esos problemas que teníamos en ese momento, que eran muchos mentales, pero es muy ganable y tenemos que ir a por ello. Si vamos al masculino, que lo hemos comentado, Fitwi Palma, recién ascendido, un partido que debería ser cómodo y debería serlo, pero es un equipo que está haciendo las cosas bien. 7-7, metidos en playoff, es de lejos el mejor recién ascendido, con Melilla y Palmer 2-12 en los puestos de descenso. Y bueno, pues es un equipo muy interesante porque han hecho las cosas muy bien. Al menos a mí me parece que han hecho las cosas muy bien. Han sabido mantener un núcleo del año pasado con jugadores importantes como John Aramburru, como Brian Vázquez, jugadores buenos como Jorge Martínez, Xavier Veraza, y esos tipos de jugadores que, oye, pues te mantienen un poco ese nivel del año pasado que era el ascenso. Y luego te traes a, bueno, pues jugadores nuevos, pero con cabeza. Y con cabeza yo me refiero a que te los traes de la liga. No solo de la liga de la primera FEP, sino de la liga española. Gente que sabe. Tienes gente de la liga española como Luc Menugue, que viene de Oviedo, el francés, Juan Manuel Boca, el argentino, que llega de Obradoiro, jugadores como, bueno, Escariolo, que llega de Palma, que es un jugador que ha estado jugando hasta hace poco en primera FEP y haciéndolo bien. Te llega Lysander Bracey, el estadounidense. Entonces, bueno, creo que se ha fichado con mucha cabeza. Bueno, y luego, obviamente, Pedro Bombino, que es uno de los jugadores más importantes, que llega desde Argentina, o el Aaron Smith, que es ese medio estadounidense, medio Islas Vírgenes, si no me equivoco, es esa bandera, que llega de Uruguay. Entonces, creo que se ha fichado con mucha cabeza, se mantiene el núcleo. El resto del núcleo lo vamos a hacer de gente que ya sepa lo que es esta liga y, bueno, vamos a traer a X jugadores de fuera que pues suban el nivel por X razones. Y bueno, lo dicho, les están funcionando y en los dos últimos partidos, en el primero de esos dos, se jugó el derbi, bueno, uno de los varios derbis que se juega en Mallorca, ese partido contra Palmer que ganó Palma por 82-80. Tengo un lío con los nombres de estos equipos maravillosos porque los dos son Palma, cada uno con sus respectivos patrocinadores, pero es que luego ninguno se llama así porque Palma Fitwi es, si no me equivoco, Miraflores, y Palmer es Juventud de Llucmajor. Entonces, bueno, tendría que haberles llamado así desde el principio. Sí, como no lo he hecho, pues para mí ya son Fitwi Palma y Palmer Basket. Está mal, pero bueno. Como hemos dicho, en este partido, Palmer, que hizo un buen partido, 48,7, 31 al exterior, 10 rebotes ofensivos, 9 asistencias y 11 pérdidas. Pero Palma, que supo igualar la anotación de un equipo como Palmer, que es muy bueno en eso, ya lo hemos vivido dos veces ya, 47,7 al interior, 30 al exterior, pero es que luego hizo las cosas, bueno, pues un poquito mejor en lo que es el resto, un poquito mejor, con 11 rebotes, 9 asistencias, 9 pérdidas. Bueno, ahí está, se ganó, pero no se hizo un juego muy bueno. Fue partido a quién mete más puntos. Y ya está. Y el último partido fue una derrota contra Oviedo por 19, donde Oviedo 46,9 al interior, 42,1 al exterior, una buena anotación exterior, 9 rebotes, 21 asistencias y 15 pérdidas. Mucha diferencia aquí con Palmer, ¿eh? Y los de Palma, los de Fitwi, que pues un 38,2 al interior, ya ahí te tiene que costar mucho ganar un partido con ese número.
32,1 al exterior, mejorándolo, pero bueno, aquí vienen los problemas. 7 rebotes, 9 asistencias y 21 pérdidas. Un equipo que no comparte mucho el balón, que juega mucho a individualidades y bueno, pues al final eso cuesta para ganar. Si hablamos de jugadores importantes, tienen varios jugadores importantes, que es un poco lo que obviamente les está dando esa diferencia, ¿no? Al final los equipos de abajo suelen tener 1, 2 jugadores que sobresalgan por encima del resto. Para mí este equipo tiene 3 jugadores, dos que vamos a nombrar, uno que luego me parece que es muy importante y el otro que es puramente un anotador. El jugador más importante de este equipo es Pedro Bombino, el cubano, si no me equivoco, con 12,9 puntos, 56 al interior, 6 rebotes, casi 2 asistencias y un robo. Un jugador muy interesante que es claramente el jugador más diferencial. Ahora hablaremos de lo que pienso que nos va a hacer daño y más, pero bueno, siendo el jugador más diferencial. Luego tendríamos a Lucas Capalvo, que 11,3 puntos, 75,4 al interior, 28,9 al exterior, 2,6 rebotes, 4,5 asistencias y 1,5 robos. Este es, junto con otro que hablaremos ahora, el jugador que veo que nos va a hacer más daño. Luego explico por qué. Después tendríamos a Aramburu. Aramburu que 8,2 puntos, ya bajamos un poquito esa media, 51,9 al interior, 32,4 al exterior, 6,2 rebotes, 1,6 asistencias y 1,3 robos. Me parece un jugador interesantísimo este John. Me la voy a jugar, voy a decir que es vasco. El jugador vasco que me parece un jugador muy interesante, un jugador que sustenta bastante bien al equipo porque hace muchas cosas y las hace bien. Pero lo mismo que con Pedro Bombino, son interiores y los interiores contra este Estu me preocupan un poquito menos. Y luego, el jugador que hablaba que sí que me preocupa, aunque no he metido bueno, pues lo que veréis del post, cuando en ese análisis no lo he metido porque me parece que solo hace una cosa, pero es que lo hace muy bien, que es Brian Vázquez. Y es que es un anotador, 15,6 puntos, 58,3 al interior, 43,8 al exterior, buenos porcentajes con buenos volúmenes en ambos tiros, tanto el interior como el exterior. Y luego, bueno, pues 1,6 rebotes, casi una asistencia, casi un robo. Es un jugador que, bueno, es el anotador de este equipo. Pero, bueno, pues es muy importante por eso. Quitando a estos jugadores, no, que son los 4 importantes, luego, pues tienes a Lysander Bracey, que hemos hablado de él. Son 12,4 puntos, 39 al interior, 30 al exterior, 1,8 rebotes, 2,2 asistencias y 1,3 robos. Jugadores como Alessandro Scariolo, que no está haciendo las cosas mal, que ha llegado ahora. Bueno, pues es un equipo curioso, pero para ser un recién ascendido es un equipo que está funcionando muy bien y chapo a la directiva porque han sabido hacer un equipo bastante interesante. Antes de hablar un poquito de, bueno, pues lo que pienso que va a ser lo importante, ¿por qué digo que esos dos jugadores, que son Bombino y Aramburu, no me parecen tan importantes y pues Capaldo y se me ha olvidado el nombre, y Brian Vázquez sí? Pues básicamente porque los dos primeros, Bombino y Aramburu, son interiores, ambos son pivots. Bombino 2.06, Aramburu 2.07 y bueno, pues ahí entre pues en Wowo, cuando está Hugo, si sale incluso Asier, Bombino suele jugar al 4 y ahí con Juanpi o con Tanner, pues son jugadores que defienden todos ellos muy bien. Entonces me preocupa menos porque sé que van a estar bien defendidos y bueno, si quieren forzar a tirar y a meter muchos puntos significa que le van a quitar puntos al equipo. Entonces por eso me preocupan menos. ¿Por qué me preocupa más Brian Vázquez? Pues Brian Vázquez al final es un anotador puro y es un base. Sí que es verdad que ahí teniendo a Sergi me preocuparía menos, pero bueno, pues veremos un poco el día que tiene Granger, veremos a ver si le toca a Omar, si le toca, pues veremos, y me preocupa un poco más esa faceta. Y Lucas Capalvo, el uruguayo, que, bueno, pues básicamente lo mismo, es un base. Y me preocupan mucho más los jugadores exteriores. Luego, lo mismo, Scariolo es un base,
El otro jugador que hemos dicho, Lysander Bracey, también es un exterior, es un escolta, base escolta. Veremos, son jugadores que me preocupan un poquito más. Dicho esto, tenemos defensores ahí y obviamente alguien tiene que meter los puntos. Pero bueno, me parece que podemos tener bastante controlados esos dos jugadores, a Bombino y Aramburu. Y al resto, pues bueno, si se hacen las cosas bien, obviamente no debería haber ningún problema. Si vamos a un poco las estadísticas, hablamos de un equipo que, bueno, tiene una buena anotación, sobre todo en cuanto a porcentajes, son casi 78 puntos por partido, 55 al interior, 31,1 al exterior. Sí que obviamente hay que poner ese ojo en la defensa y, como hemos dicho, parte de sus puntos vienen pues del exterior y del interior. Veremos también, obviamente, en el exterior si salimos igual con Lucas y defiende a uno de los anotadores exteriores, que puede ser una forma de hacerlo, o incluso Pato, que también es un buen defensor, veremos. Pero bueno, es un equipo que anota de una manera buena, casi esos 78 puntos por partido y con buenos porcentajes. En defensa, que es lo contrario, y donde el Leicester tiene que aprovechar ese buen ritmo anotador que hemos llevado y seguir aprovechando el correr, el mover el balón y el ser agresivo, igual atacar con pocos segundos y cuando no, hacerlo bien y mover el balón, porque bueno, permiten 81,1 puntos y 54 al interior, 33,8 al exterior. Es un equipo que, bueno, me recuerda mucho a Tizona, me recuerda mucho a, bueno, equipos que hemos jugado últimamente con peor, obviamente, anotación. Equipos como Tizona llegaban hasta los 80 y pico puntos también. Y me recuerda un poco a eso, un equipo que sí que es verdad que tiene una buena anotación, pero luego tiene una mala defensa. Y eso el Estu se lo suele merendar por tan solo el potencial ofensivo que tenemos. Dicho esto, la otra parte interesante me parece el tema del rebote. Ellos no tienen un mal rebote ofensivo, no es ninguna locura, es un 8,9. Creo que él está haciendo las cosas bien como las está haciendo, puede hacer un buen partido, pero no me preocupa. Lo que sí que me parece muy interesante es que tienen 18,8 rebotes defensivos, y eso es muy poco. Para que os hagáis una idea, normalmente los equipos tienen, para mí, un buen rebote defensivo suele estar en los 23 rebotes por partido. No correcto puede estar en los 21, 22. 20 ya a mí me preocuparía, pues imaginaros 18,8. Dicho esto, Hugo va a comer porque... Y mucha gente me diréis, no, es que les meten muchos puntos. No, o sea, hemos jugado contra equipos, lo he dicho, Tizona, por ejemplo, tenía mejor rebote, tenía un rebote defensivo más bajo, porque obviamente puedes coger menos rebotes porque te anotan más, pero estaban en los 20. Es que esto me parece muy diferencial. Entonces, bueno, creo que es algo que tenemos que aprovechar. Hugo, yo creo que ahí se va a poner las botas si hace las cosas bien, porque un equipo que permite mucho rebote ofensivo, que es lo que significa tener un rebote defensivo abajo, ahí Hugo se tiene que poner las pilas, pero tanto Hugo como un huevo, como Juanpi, como Tanner, como quien le dé la gana. Dicho esto, no hay muchas otras cosas que analizar aquí. Buen equipo en cuanto a asistencias, 15,4, pérdidas bueno, agresivos al robo, 8,4. Bueno, pues lo que nos importa es eso que he comentado, tanto la defensa como el ataque, como el rebote ofensivo, que tenemos que aprovecharlo muy bien. Y hasta aquí voy a llegar hoy. Hablaremos de cómo han quedado estos partidos, que ojalá sean 2 victorias, como siempre, el domingo por la tarde o el lunes por la mañana, veremos. Y pues eso, 2 partidos que el partido contra Palma debería ser fácil, deberíamos sacarlo de manera correcta, incluso pues probando cosas nuevas y pues, dándole minutos a gente y bueno, como tiene que ser. Y el partido de Ferrol que pues puede marcar esa mejoría, ¿no? Puede enseñarnos esa mejoría desde Pernas a Olmo y cómo están las cosas. Y sobre todo, bueno, nos llega un equipo tras una derrota dura contra un Avenida que, bueno, pues siempre es complicado ganarle y tenerlo tan cerca y que se te vaya, pues es una putada y ver cómo vuelven. Así que nada, nos vemos el domingo. ¡Chao!